Want to know how to get the same cell coverage for up to half the cost? Well, instead of spending a fortune building and maintaining their own cell phone towers, Consumer Cellular just pays to use the same towers as the largest carriers and passes the savings on to you. Pretty smart, huh? Consumer Cellular. When freedom calls, we're here to answer. Call us at 1-888-FREEDOM. Half the cost savings based on cost of Consumer Cellular single line 5 GB data plan with unlimited talk and text compared to lowest cost single line postpaid unlimited talk, text and data plan offered by T-Mobile and Verizon May 2023. Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. Dentro de ese hervidero religioso que era la Europa de inicios del siglo XVII, Fernando II de Habsburgo no era precisamente el templo de la imparcialidad hecho carne. Sus padres, el archiduque de Austria y María Ana de Baviera, eran católicos devotos y lo enviaron a estudiar a un colegio jesuita de Bavaria, con el propósito de aislarlo de cualquier noble luterano que pudiese encochinarle la cabeza con agravios antipapistas. Al asumir como gobernante de las provincias de Austria Interior, con 18 añitos, estimó que la regulación de las cuestiones religiosas eran prerrogativa monárquica e introdujo estrictas medidas contrarreformistas. Fernandito partió por expulsar a pastores y maestros protestantes. A continuación, estableció comisiones encargadas de restaurar las parroquias católicas. En 1617 asumió como rey de Bohemia, el territorio que hoy corresponde al occidente de República Checa. La mayoría protestante del área no tardó en advertir que, con semejante monarca, espesos nubarrones se arremolinaban en el horizonte de las libertades individuales. Fernando afirmó en una ocasión que prefería ver sus tierras destruidas antes que tolerar la herejía por un solo día. Y así nomás actuó. Al caballero no le complacía la tolerancia religiosa al interior del Sacro Imperio Romano Germánico que, con tanto esfuerzo, se había consagrado en la paz de Augsburgo de 1555. Luego de que él ordenó el cese de la construcción de capillas protestantes, la aristocracia bohemia decidió que no iban a tolerar más hostigamientos de esa naturaleza contra su fe. Un buen día de mayo, cogieron a 3 delegados del emperador y los arrojaron desde las ventanas del castillo de Radacani, 21 metros gravedad abajo. Quiso el destino que el estiércol del foso amortiguara la caída. El episodio pasó a la historia como la defenestración de Praga, literalmente el lanzamiento desde la ventana. Ahora usted podrá razonar que disponer de un verbo ultra específico para el acto único en la historia universal de arrojar a alguien por una apertura en la pared es un exceso lingüístico. Mal que mal, el inventario del castellano ni siquiera cuenta con palabras para obra de teatro, disclaimer o cringe. Sin embargo, esta suerte de proto-parkour es menos exclusivo de lo que podría pensar. Además del planeo que hoy entretiene sus orejas, los checos se lucen con las defenestraciones de 1419, 1483 y 1948. Muchos católicos vieron en tan milagrosas boñigas una señal de intervención divina, y más tarde el emperador concedió a uno de los voladores el título nobiliario de von Hohenfall, o caído desde lo alto. El homenaje no explicita, eso sí, caído a dónde, un detalle que le restaría toda elegancia. Bohemia era una de las áreas más prósperas del imperio, y sus votos eran cruciales en la elección del Sacro Emperador. Recuerde usted, cultísimo radio escucha, que el Sacro Emperador no era un título hereditario, como suele ocurrir en las monarquías, sino que resultaba del veredicto de un colegio electoral conformado por príncipes electores.
La reconquista resultaba entonces vital para los Habsburgo-austríacos. Sus estrecheces financieras, eso sí, los forzaron a recurrir al cofre de los Habsburgo-españoles, harto mejor regado gracias a las riquezas que llovían desde el Nuevo Mundo. Para los ibéricos, el imperativo de actuar no era solo acerca de la buena onda con la parentela. No señor, no le caían nada de simpático estas hostilidades bohemias en las inmediaciones del llamado Camino Español. Wait, ¿Camino Español? ¿En el centro de Europa? Eso exige un poco de contexto. Desde 1568, los neerlandeses, de predominancia protestante, venían combatiendo contra sus señores españoles tras ser incorporados a su imperio por un menjunje dinástico que nunca buscaron y menos apreciaron. Me perdona el spoiler, pero a ese conflicto le quedaba aún un buen rato, si acaso le suena eso de la Guerra de los 80 años. España requería entonces el transporte de tropas y pertrechos hasta Países Bajos. En un buen día, un barco recorría 180 o quizás hasta 200 kilómetros, y un soldado a pie con suerte 25, de modo que navegar hasta la costa neerlandesa parecía lo más juicioso. El problema era que en el veleidoso Canal de la Mancha los españoles arriesgaban ataques tanto franceses como ingleses. Por eso preferían desembarcar en Génova y desde allí continuar fatigosas marchas por tierra rumbo al norte. Así que los españoles se zambulleron con todo. Y, cual dominó que comenzaba a sacudir Europa, esa participación atrajo a sus enconados enemigos neerlandeses, siempre llanos a hostilizar al ocupante. Mientras todo eso ocurría, los sediciosos bohemios eligieron como nuevo rey al protestante Federico V del Palatinado. Por eso, la primera patita de la Guerra de los 30 años se conoce como Fase del Palatinado. Los estados católicos del sur de Alemania, liderados por Baviera, dijeron basta ya de estos impertinentes. Formaron la llamada Liga Católica, cuya misión era colaborar con Fernando en la restauración de su autoridad. Con ese soporte, el levantamiento bohemio fue sofocado en la Batalla de la Montaña Blanca de 1620. Entre los mercenarios que apoyaba allí la causa católica, figuraba un franchute de 24 años llamado René Descartes. Como veremos en otro episodio sobre la revolución científica, fue justamente en una habitación mal ventilada, lidiando con el frío de las campañas militares de fines de otoño, que Descartes experimentó 3 sueños que cambiaron el curso de la filosofía. La victoria imperial en la Montaña Blanca supuso el fin no solo de la revuelta de Bohemia, sino también de 200 años de utraquismo. ¿Qué es esto? Una facción husita, seguidora de aquel proto-reformista quemado en la hoguera en 1415. Los utraquistas sostenían que la Eucaristía debe administrarse siempre a todos los fieles, no solo bajo la forma de pan, sino también de vino. La palabra utraquismo, de hecho, deriva del latín para en ambas especies. Lo usual en el catolicismo era que los sacerdotes solamente bebieran vino consagrado y que los feligreses se limitaran a tragar harina con la garganta seca. Envalentonado con la victoria, en 1621 Fernando ordenó a los calvinistas y otros protestantes no luteranos que o bien se convertían al catolicismo o bien abandonaban el reino en 3 días. Luego prohibió el luteranismo y a continuación ordenó a los luteranos, la mayoría de los cuales ni pito tocaba en la revuelta, que o bien se convertían a la fe romana o bien encontraban otro país donde asentar sus antipapistas posaderas. La resistencia protestante fue aplastada de forma más completa en la batalla de Stadtlohn, 3 años después. Fernando forzó a los bohemios a abandonar el checo y comunicarse en lengua alemana. Incluso los actores debían interpretar sus roles en el idioma de sus invasores. El checo se volvió un dialecto secundario,
y sobrevivió en parte gracias a los espectáculos de marionetas, la única instancia pública en que se toleraba. A otras naciones protestantes que observaban con temor el retroceso de su fe, les tentaba ya inmiscuirse en la defensa de sus hermanos en Cristo. Cristián IV de Dinamarca, en particular, temía que Gustavo II Adolfo de Suecia lo suplantara como el campeón de la causa protestante y, junto a las motivaciones religiosas, coexistían en él otras de tinte geopolítico. A saber, el riesgo de una expansión de Alemania hacia el Báltico. Sucede que Dinamarca obtenía parte significativa de sus ingresos del peaje marítimo por el estrecho de Øresund, el brazo de mar que la separa de Suecia. El método de implementación era perspicaz, en vista de que no era factible contabilizar cada uno de los paquetes de cada uno de los barcos. Los mercaderes declaraban el valor sin auditoría externa alguna. Pero esto no porque en el siglo XVII campeara la honestidad marítima. Debían transitar con cuidado a lo largo del desfiladero de la mentira, a sabiendas de que las autoridades portuarias se reservaban el derecho de comprar todo el cargamento al precio registrado. Así que Dinamarca introdujo sus pezuñas en la trifulca en 1625. Aun cuando era un país rico y estable, dio bote contra las más numerosas fuerzas católicas. 3 años después, los daneses se aliaron con Suecia, aprovechando que ambos pasaban por uno de esos interludios en que milagrosamente no estaban ensartados en alguna de las decenas de guerras entre sí, y que Suecia también temía de posibles ambiciones bálticas por parte de Alemania. Los suecos trajeron hombres, armas y uno de los pasajes más oscuros de este horror de 3 décadas. A menudo los civiles eran atados al suelo, les introducían a fuerza una cuña de madera en la boca y les vertían a presión baldes llenos de repugnante estiércol líquido, orina, aguas grises u otras asquerosidades. El estómago y los intestinos debían expandirse a volúmenes dolorosos para acomodar las copiosas cantidades de fluidos nauseabundos no compresibles. Luego, los torturadores apretaban el vientre, lo pisoteaban o lo apaleaban. Con ello, se los forzaba a entregar dinero o bienes ocultos, o se extorsionaba a las mujeres que pretendían violar. Schwedentrunk apodaron este tormento a las víctimas alemanas, la bebida sueca. La alianza de Dinamarca y Suecia no corría sola en esta contienda ya internacional. Contaba con el apoyo financiero del más sorprendente de los actores, la muy católica Francia, regida por el muy católico Luis XIII. El mismo baluarte de la fe romana que pocos años antes liderara una expedición punitiva contra los hugonotes. De un asunto religioso, esto había devenido en una lucha de los Borbones por la preeminencia europea ante la pandilla de los Habsburgo y su mentado Sacro Imperio Romano Germánico. El maquinador en jefe de la estrategia francesa fue Armand Jean Duplessis, un ex soldado vuelto obispo y luego cardenal que pasó a la historia por su título nobiliario de Duque de Richelieu. Había hecho oídos sordos a eso de dar al César lo que es del César y compartía sus quehaceres eclesiásticos con el cargo de primer ministro de Francia. Enfrentar a sus colegas de fe, a su modo de ver, pasaba a segundo plano ante las consideraciones políticas. El hombre es inmortal. Su salvación está en el más allá. El Estado no tiene inmortalidad. Su salvación es ahora o nunca. Postulaba el cardenal. El mismo a quien Alejandro Dumas presentaría como el principal villano de Los Tres Mosqueteros. Uno para todos, todos para uno. En Inglaterra, el recién entronizado Carlos I debutó con una declaración de guerra a España, aprovechando la belicosa atmósfera europea para capturar su flota de Indias y, así, rapiñar riquezas americanas. Aspiraba a emular las hazañas de los corsarios isabelinos, como Francis Drake, y con ello recuperar el respeto por todo lo inglés, malherido por la tensión política de los años precedentes.
En alianza con los neerlandeses, una escuadra de envergadura atacó Cádiz. La incursión podría haber marchado mejor, si no es porque desembarcaron sin comida ni bebida. Los invasores encontraron almacenes con barriles de vino y... adivine el desenlace. Tal cual, embotaron sus sentidos con los mostos, se amotinaron contra sus mandos y comenzaron a dispararse entre sí en medio de la confusión. Cuando las tropas españolas aparecieron, encontraron una caterva de borrachos a los que aniquilaron sin despeinarse. El resto de la expedición volvió humillada a su isla y la participación inglesa en la Guerra de los 30 años no pasó de un muy menor pie de página. La médula de la conflagración se libraba en Alemania. En uno de los pasajes más atroces de un periodo en general muy atroz de la historia universal, el 31 el Sacro Imperio Romano Germánico y la coalición católica arrasaron con Magdeburgo, de mayoría protestante, por entonces de 25.000 habitantes y una de las ciudades más populosas de Alemania. Mientras la urbe era arrasada por el fuego, soldados imperiales que no habían recibido el pago por sus servicios saqueaban los hogares que pudieran, violando y torturando cuando así les pareciera propicio. La devastación fue tal que en adelante la palabra magdeburguización se usaba como sinónimo de aniquilación total. Friedrich Schiller, Wolfgang Goethe y Bertolt Brecht escribieron con consternación acerca de este pasaje macabro. El mariscal de campo del imperio escribió con satisfacción: Creo que se perdieron más de 20.000 almas. Es cierto que no se han visto obras más terribles y castigos divinos desde la destrucción de Jerusalén. Todos nuestros soldados se enriquecieron. Dios con nosotros. El Papa Urbano VIII felicitó al comandante a cargo parafraseando el Salmo 58. Te has lavado las manos victoriosas en la sangre de los pecadores. Urbano, ya se ve, era de armas tomar, por eso en otro momento de su pontificado amenazó con excomulgar a quienes fumaran o tomaran rapé en lugares sagrados. El Papa consideraba que estos hábitos importados desde el Nuevo Mundo provocaban estornudos escabrosamente similares al éxtasis sexual. Solo después de esta amenaza, los sacerdotes sevillanos, los más expuestos a las novedades que recalaban desde América, desistieron de consumir rapé mientras celebraban la misa. De la minoría de los moradores de Magdeburgo que sí logró sobrevivir, el grueso se mudó a espacios menos ruinosos. Un censo del 32 listó apenas 449 habitantes. Gran parte de la ex ciudad permaneció con estatus de budín de escombros hasta 1720 y nunca más recuperó su importancia previa. Suecia comenzó con varias victorias en el sur de Alemania, pero la seguidilla triunfal se pegó un frenazo luego de que el rey Gustavo II Adolfo, el León del Norte, fue asesinado en la batalla de Lützen en 1632. Lo sucedió su hija Cristina, la Minerva del Norte, personaje que venía dando que hablar desde su nacimiento. Se dice que en el primer instante pensaron que era un niño por lo velluda y porque gemía con una voz fuerte y ronca. Será inteligente, nos ha puesto a todos en ridículo, exclamó su padre, y mandó que fuera educada cual si de un chico se tratara. Amante de las artes, las ciencias y la filosofía, una vez en el poder, Cristina atrajo talento para hacer de Estocolmo la Atenas del Norte. Calzaba zapatos de hombre, no se peinaba, compartía la cama con una amiga, aunque nadie puede confirmar si algo más se tejía bajo esas sábanas, y suscitó un San Benito por su decisión de no contraer matrimonio. Como si todo eso no fuera suficiente provocación ante el establishment sueco, después que su padre dio la vida por la causa protestante, ella se convirtió al catolicismo. Abdicó del trono y llegó a escribir que no tener que obedecer a nadie es dicha mayor que mandar en toda la tierra. Abandonó Suecia vestida de hombre, se mudó a Roma y cabalgó a la ciudad eterna ataviada de Amazona. Es una de las solo 4 mujeres enterradas en las grutas vaticanas.
En 1635 se firmó la Paz de Praga, que acabó con la participación del electorado de Sajonia por el bando protestante, y la Guerra de los 30 años dejó de ser ante todo un enfrentamiento religioso. De hecho, Dinamarca se dio vuelta la chaqueta y se unió a la coalición liderada por los Habsburgo. A partir de la Paz de Praga, el conflicto fue carboneado por potencias ajenas al Sacro Imperio Romano Germánico, en especial España, Suecia y, esta es la gran novedad, Francia, que entró en la guerra misma, siempre por el bando anti-Habsburgo. Lo que comenzó entonces como una rebelión bohemia contra la autoridad de Fernando defenestrando sus representantes a una ruma de boñigas, se había expandido a una conflagración general europea. Y ahí sí que quedó la grande. Las esquirlas del conflicto encendieron mechas en el norte de Italia, entre neerlandeses y portugueses en Brasil y en Angola, y en Cataluña. Respaldados por Francia como parte de la guerra de distracción de Richelieu, en enero los rebeldes catalanes proclamaron una república independiente. En una reacción que nos recuerda que ciertas cosas nunca cambian del todo, el gobierno de Madrid reunió de inmediato un ejército de 26.000 hombres para apagar ese rapto sedicioso. Cataluña nunca ha sido independiente y nunca va a ser independiente. Las décadas de aniquilación tenían a Europa hecha trizas. Los soldados, cuya especialidad no era precisamente pedir permiso a los campesinos para usufructuar de sus cosechas, provocaron una hambruna que llegó a disminuir en cerca de 1/3 la población de los estados alemanes. Württemberg perdió a 3/4 de sus habitantes. En aquellos años los combatientes esperaban ver retribuidos sus servicios a través de saqueos o tributos con que se grababa a los vencidos. Dado que ni quedaba mucho que saquear, ni se avisoraban vencidos a quien esquilmar, lo que siguió fueron años de anomia. Ello golpeó sobre todo a los habitantes de los terrenos ocupados. Los militares arrasaban áreas antes de continuar y dejaban tras de sí un reguero de grandes extensiones sin cultivos, lo que alteró de manera sustancial los ecosistemas. La escasez de alimentos ocasionó una explosión en la población de roedores, y en el invierno del 38 Baviera fue asolada por lobos muy necesitados de alimento. Para rematar, la primavera siguiente los cultivos fueron mermados por manadas de cerdos salvajes a la siga de lo que fuera posible meter al buche. Como si balas, hambre, ejércitos desalmados, lobos y cerdos salvajes no bastaran, estallaron epidemias oportunistas. El tifus y la disentería no se iban a hacer de rogar para aceptar la invitación que configuraba el incansable trajín de tropas, falta de higiene y hacinamiento de refugiados. Yersinia pestis, nuestra vieja y negra conocida del episodio 4, tampoco dejaría pasar una ocasión así, y puso de lo suyo para eliminar 1 millón de almas en el norte de Italia, entre ellas la mitad de las de Verona, Bolonia y Parma. Los sufrientes europeos intentaron a como dé lugar dar sentido al hambre y al derramamiento de sangre. Ciertas autoridades religiosas lo atribuían a una reacción divina ante el pecado, caldo idóneo para la caza de brujas. Solo en Bamberg, cerca de 1.000 personas fueron ejecutadas con tales cargos. En Würzburg fueron unas 900, todas quemadas en la hoguera, a veces después de haber sido decapitadas, a veces vivas. En medio de todo este drama, un regimiento de mercenarios croata de alguna manera se las arregló para vestir agraciadas bufandas de algodón y seda. Los uniformes militares aún no hacían su entrada en escena, por lo que estos emperifollados visitantes del campo de batalla se volvieron nítidamente reconocibles. Pronto la prenda se volvió popular en la corte francesa y en breve hasta Luis XIV usaba una cravate, el francés para croata. Es el origen de nuestra
corbata, aquella bárbara costumbre de sofocar el cuello de la cual aún no nos podemos desembarazar, pese a que han transcurrido 4 siglos desde que surgió como una convención arbitraria de elegancia en el marco de una guerra sanguinaria catillada por la intolerancia religiosa. Un atuendo tan caprichoso que su uso en el siglo XXI será la delicia de los podcasts de Historia Freak en un futuro no muy lejano. Para el 48 estaban ya todos exhaustos. En la batalla de Lens, España perdió ante Francia algo así como el 45% de sus 8.000 hombres. Después de esa catástrofe, a Fernando III, porque el segundo ya estaba para esas alturas bien enterrado, no le quedó más opción que buscar una salida parlamentada. La última acción bélica fue la Batalla de Praga. Mientras se desarrollaban las negociaciones para la paz, los suecos aprovecharon la oportunidad para montar una última campaña en Bohemia. Lo más significativo de este estertor militar postrero fue el saqueo de la fabulosa colección de arte reunida en el castillo de Praga por el Sacro Emperador Rodolfo II, antecesor de los Fernandos. La guerra culminaba en la misma capital bohemia donde había estallado 30 años antes. En octubre, las partes se reunieron en la región de Westfalia a desbarbarizar la política europea. Las conversaciones se efectuaron en forma alternada en 2 ciudades porque cada bando quería reunirse en territorio bajo su control. Se negoció una serie de 3 acuerdos, conocidos en modo PAC como la Paz de Westfalia. Además del fin de la hecatombe militar, este tratado cimentó otras 2 grandes reformas. Primero, se consagró la libertad de cada príncipe de elegir la religión de sus dominios. O sea, come on, ya era hora. Segundo, se sentaron las bases de los estados nacionales soberanos, sobre los que la injerencia externa quedaba proscrita en lo referido a asuntos domésticos. Los Habsburgo ya no podrían meter sus narices en la política del vecino solo porque se habían levantado con el pie izquierdo esa mañana. Era el inicio del fin de los bloques imperiales y un paso clave en la dirección del esquema hoy reinante de países independientes con sus fronteras, consulados, pasaportes, selecciones de fútbol y todo eso. Las nuevas regulaciones se volvieron parte integral de la constitución del Sacro Imperio Romano Germánico de ahí en adelante. El mundo moderno que usted conoce no sería el mismo sin la Paz de Westfalia. Y es todavía mejor de lo que suena, porque los ilustres ahí reunidos mataron 2 pájaros de un tiro. Además de enterrar la Guerra de los 30 años, dieron fin a los 80 años de confrontaciones independentistas entre neerlandeses y españoles. Los hispanos se tuvieron que embutir su orgullo por donde mejor les cupiera y reconocieron a Países Bajos como un estado independiente, que dejaba así de ser una pieza más del ajedrez de los Habsburgo. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Bueno, sí. O más bien, demasiado bueno para ser toda la verdad. Resulta que España y Francia siguieron guerreando durante 11 años más. Solo lograron poner fin a la ruina bilateral con el Tratado de los Pirineos del 59, firmado en la isla de los Faisanes. Imposible un mejor sitio, porque esa isla es hasta el día de hoy territorio español y francés. Es administrado por España desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio y por Francia desde cada 1 de agosto hasta cada 31 de enero. La autoridad francesa lleva por título Virrey de la isla Faisán, un infiltrado monárquico en la ferozmente republicana Francia del siglo XXI. La Guerra de los 30 años maltrató a Europa como pocas. Una estimación reciente arroja que la población del territorio central de Alemania, excluyendo las tierras de los Habsburgo, descendió de unos 14 millones para el momento en que los enviados de Fernando II planearon hasta la caca, a menos de 6 millones a mediados de siglo.
El Sacro Imperio disminuyó de unos 19 millones a quizás 12 y no se recuperó hasta por ahí por 1750. En Alemania, los historiadores suelen referirse a este episodio como la guerra de todas las guerras. Y vaya que los alemanes tienen experiencia en devastación. El caos mostró los peligros de una Alemania dividida y fue una de las justificaciones esgrimidas para la creación del Imperio Alemán en 1871. El Segundo Reich, tras el Sacro Imperio que fue el primero. Y lo mismo circuló para fundamentar las ambiciones de un sociópata de bigotín que él mismo llamó Tercer Reich. Así que, ya lo sabe, muy querido mío, no lo intente en casa. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.